Buenas noches a todos, a un nuevo episodio de Tu Diálogo con el Dr. Gary Rincón, un espacio donde todos los temas caben en un solo diálogo, y hoy tenemos un tema muy importante, que es la ley y la salud. Dos panoramas que a veces se contraponen, pero realmente hay que buscar un punto de coerción y de respaldo, y hoy tenemos a un invitado con una trayectoria que nos va a explicar, y vamos a dar un recorrido por todos los temas y los puntos que para ustedes resultan importantes. Hoy tenemos al licenciado Cristóbal Becerril. Bienvenido a esta edición del diálogo. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria como abogado. Sí, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Platicábamos un poquito antes de comenzar la grabación que pues el derecho sanitario es una rama jurídica que se encuentra un poquito pues descuidada, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues yo soy abogado por la Universidad Panamericana aquí en Aguascalientes, donde terminé una maestría en Derechos Humanos. También tengo una especialidad en Sistema Penal Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho y una maestría en Derechos Humanos, pero por el Consejo de la Judicatura Federal, particularmente por la Escuela Judicial. En mi práctica profesional pues me he dedicado preponderantemente a la actividad jurisdiccional y he pasado por distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, desde juzgados de distrito hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues me honra hoy estar aquí en tu programa. No, qué bueno, muchas gracias de verdad por recibir la invitación, y no, pues una trayectoria muy larga para un hombre tan joven. Fíjate que dentro de vamos a empezar por lo más simple para que la gente no vaya siguiendo el hilo, ¿no? La ley de salud. Primero, la salud, como la plantea desde la parte de la Organización Mundial de la Salud, es el estado que una persona debe tener en lo psicológico, en lo biológico y lo social. La ley, ¿cómo aborda el concepto de salud? Sí, mira, antes de comenzar de lleno con el tema hay que hacer una pequeña advertencia, porque cuando he dado estas charlas, particularmente en el derecho a la salud, es muy común que la gente comencemos con los conceptos y todo parece romántico, ¿no? La Organización Mundial de la Salud que a veces establece conceptos y que parecen utópicos, porque en la realidad material llevar a cabo o lograr la salud de la población pues es un reto bastante complicado. Entonces pues esta pequeña advertencia de decir, a ver, vamos a hablar sí sobre las cosas que pasan en el día a día, al menos vista desde el ámbito jurídico, y a veces estos conceptos que pueden parecer un poquito románticos. Okay. Entonces, para que la gente, si sepa desde dónde es que estamos teniendo este enfoque en general del derecho a la salud. Claro. Bueno, pues antes hay que decir que el derecho a la salud es un derecho humano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tenemos todos los seres, al menos en la Constitución mexicana, solo por el hecho de serlo. Es decir, el Estado nos reconoce y nos protege el derecho a la salud desde que nacemos hasta el día en que morimos. Dice que el Estado se obliga a proteger el derecho a la salud de todas las personas. ¿Qué quiere decir de todas las personas? Es un reconocimiento universal. Es decir, no necesitas ser ciudadano mexicano para que el Estado tenga la obligación de proteger tu derecho a la salud. Particularmente la Suprema Corte se ha expresado ya en temas de migrantes, gente de paso. Está de camino en México y sufre alguna enfermedad, algún tipo de lesión, algún padecimiento. Inmediatamente el Estado es obligado a proteger el derecho a la salud de esta persona. Aquí vamos a ver, quizás más adelante, quizás la charla nos lleve para allá, que se va a tratar ya de una obligación de medios. Claro. Insisto, ahorita estábamos hablando desde el concepto, vamos a ir desentrañando un poquito a qué limitaciones, cuáles son los impedimentos que el Estado se va enfrentando, porque es una tarea ardua, complicada, hay que reconocerlo. Y bueno, hay que entender que la Constitución no es un diccionario, ¿no? Eventualmente la Constitución, como la ley superior que tenemos en el Estado mexicano, hacia abajo permean leyes secundarias. Claro. En este caso tenemos la Ley General de Salud, que nos da un poquito más, nos deja a nosotros como juzgadores vislumbrar hacia dónde va este derecho, ¿no? Y tomando justamente esta definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social.
No solamente nos quedamos con que las personas no tengan enfermedades, no tengan afecciones. Claro. Porque esto es importante, parece muy simple. O sea, podríamos empezar a confundir y decir, no es lo mismo un estado de bienestar completo que no tener algún tipo de enfermedad, alguna afección, algún padecimiento. No. Porque el derecho a la salud es un derecho base que nos permite a las personas alcanzar y disfrutar de otros derechos. Mira, por ejemplo, imaginemos que lamentablemente tenemos un niño que sufre de un cáncer, del tipo cáncer. Este niño tiene derecho a la educación. Muy probablemente, por el padecimiento, por el cáncer, por la enfermedad, le va a ser muy difícil poder disfrutar también del derecho a la educación. O en el caso de una persona adulta, al trabajo. Entonces, si podemos ver, el derecho a la salud es justamente una base que, al ser garantizada, nos va a permitir acceder y disfrutar de otros derechos, pero que también necesita de otros derechos para lograr esta satisfacción absoluta del bienestar. ¿Como cuál? Por ejemplo, el medio ambiente. Quizás aquí nosotros actualmente nos encontramos en Aguascalientes, pero supongamos que viviéramos en un estado minero, y que no solo minero, sino que además refinara metales pesados, y que los residuos de estas refinerías se infiltraran en el agua, en el suelo, en el aire, y eso lo respiramos. Entonces, como vemos, esta definición de la Organización Mundial de la Salud y asumida por el Estado mexicano entrelaza y dice, oye, es que el bienestar no solamente es que no tengas enfermedades, sino que esta refinería ya afectó también a un ambiente sano. Entonces, claro. Tienes un derecho a un ambiente sano. Y por allá vamos más adelante. Ahorita te quiero preguntar algo muy puntual. Claro. Partiendo del derecho humano, ¿cuáles son las herramientas legales de las que puede hacer uso una persona como individuo y de la que hace uso el sistema judicial mexicano como un marco para garantizar el acceso a la salud de una persona? Sí, mira, en este punto hay que ver dos cuestiones. Una, como una situación que pasa después de la atención médica, y una quizás previa a la atención médica. Es muy común y es muy lamentable que en el día a día de la actividad de los órganos jurisdiccionales como en el que yo trabajo, muchas personas acuden mediante un juicio de amparo pidiendo que las autoridades sanitarias realicen su trabajo, que es, claro, ¿cuál? La primera, la atención médica. Regularmente, como lo decíamos, la Constitución y la ley nos da o obliga a la autoridad a tener un sistema universal de cuidado de la salud. Y para eso, bueno, pues tenemos el IMSS, el ISSSTE, básicamente, y los estados tienen a su vez también un sistema sanitario propio. En el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, pues tendríamos un ejemplo, el Hospital Hidalgo, ¿no? Que es enteramente estatal y que incluso para darte la atención gratuita o con un costo reducido, lo primero que hace el Hospital Hidalgo es ver si tú estás afiliado o no a uno de estos dos sistemas, al del IMSS o al del ISSSTE. ¿Qué pasa cuando tú llegas con la autoridad, con una enfermedad, con un padecimiento y no te atienden? O te atienden, te programan una cita médica, un estudio especial o una cirugía y no ocurre, y te la alargan, y te la alargan, y te la alargan, pero la enfermedad está ahí, el cáncer sigue creciendo. Claro. Y esa cirugía no llega y no llega y no llega. Y la gente dice, ¿con quién voy? ¿Con quién acudo? Bueno, pues para eso está el Poder Judicial de la Federación. El juicio de amparo es un instrumento que tenemos todas las personas de defensa de nuestros derechos. Una omisión de atención médica vulnera directamente el artículo 4 de la Constitución, donde está reconocido el derecho a la salud. Entonces, básicamente es acudir con un juez, una demanda, la verdad que me atrevería a decir muy sencilla, y básicamente le decimos al señor juez, mire, tengo esta receta, este diagnóstico, supongamos algún padecimiento no tan grave, digamos, cataratas, o
una cirugía de rodilla, no sé, algo que no ponga en riesgo la vida para que Claro. quede más, para que se vea que es incluso con cualquier tipo de padecimiento, hasta por una gripe, realmente procedería el juicio. Sí, tengo este padecimiento y no me han practicado mi cirugía de rodilla, o el procedimiento de cataratas, o fui diagnosticado con cáncer, con VIH, me indicaron este tratamiento y me dejaron de abastecer el medicamento. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgador? Inmediatamente, en cuanto reciba la demanda y tenga estos indicios de que existe un padecimiento, que se estableció ya un tratamiento, pero que no se ha continuado con él, le va a decir a la autoridad, inmediatamente, dime la situación de este paciente, valóralo y dale el medicamento si es que lo necesita. Hay que recordar, nosotros no somos especialistas. Yo no soy doctor, yo no sé los padecimientos, yo no sé los tratamientos. Claro. Para eso están ustedes. Pero lo que sí puedo hacer es atiéndelo, cumple con la función para la que están creados y dale a la persona la atención médica necesaria. No importa si es urgente, siempre y cuando no estemos hablando de medicina estética, por ejemplo. Claro. Sí, O sea, sí, porque no son cosas elementales. Y en el caso, por ejemplo, donde una institución te tenga una justificación de saturación, donde hay muchísimos pacientes, donde la agenda está saturada hasta por 6 meses, que ya viene siendo un defecto estructural a nivel institucional, ¿cómo se procede allí? Que no es una falla del médico tratante, Claro. que aunque él quiera puede decir, mira, tengo el libro de citas totalmente agendado durante 6 meses, te toca dentro de estos 6 meses, y que lamentablemente para muchas personas es tarde cuando le toca la cita. Esa persona realmente no ha sido abordada a nivel educativo o de manera de recibir un asesoramiento, pero el médico dice, no es mi culpa, tengo esta agenda aquí, que a veces la gente culpa al médico directamente, pero el médico también es un empleado a su vez de un sistema. Entonces, ¿cómo se procede cuando no es responsabilidad del médico, sino un defecto de estructura? De la administración. Mira, afortunadamente, quien se hace cargo, digamos, de la cuestión de la administración es justo eso, ¿no? El personal encargado de llevar a cabo la administración y el destino de los recursos. Los tribunales han ido explorando todas estas situaciones a lo largo de los años y cuando dictamos sentencias se crea algo que nosotros llamamos como jurisprudencia. ¿Y a dónde ha llegado esto? Es decir, en la Constitución está reconocido este derecho humano de manera tan amplia que el Estado no puede poner como condición para darte la atención, estoy saturado o no tengo recursos. Okay. Es decir, anualmente se establecen unos recursos. Corrígeme si me equivoco, entiendo que existe actualmente el establecimiento en la medicina de algo que se llama cuadro básico, o creo que le cambiaron el nombre recientemente, pero es, a ver, a los mexicanos regularmente tenemos esta serie de padecimientos. Exacto. Y requerimos esta serie de medicamentos. Somos tantos mexicanos, vamos a ser tantos mexicanos durante el siguiente año, necesito destinar un mínimo de recursos, tanto. Y para atender a todas estas personas necesito tantos doctores de esto, tantos especialistas de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que es una cuestión de previsión, de matemáticas, de estadística, todo lo que el Estado tenga que hacer, porque después ya no me puede decir, no tengo, claro, o no puedo, estoy saturado. No. La salud siempre debe de ser atendida. Aquí hay un tema, no es absoluto, ¿no? Muchos me van a empezar, o podríamos encontrar en los comentarios muchas veces decir, oye, es que los derechos humanos no son absolutos. Imaginemos este supuesto. Como tú me dices, están saturados, bueno, lo que ha optado, y entiendo, sigue optando, al menos el IMSS, el ISSSTE, es, no tengo este especialista aquí, o está saturado, pero bueno, lo tengo en León. Ve a León, aquí está tu pasaje, ve que te atendan allá, o ve que te practiquen la cirugía a la Ciudad de México. No tengo este especialista aquí, pero ve al Hospital de la Raza, y intentan reubicar a la gente, y así lo han estado haciendo, cosa que debe ser una labor titánica, pero así lo han estado manejando, o han estado desahogando el sistema.
porque al final esto no puede ser un pretexto. Incluso en las sentencias es en los efectos de las concesiones del amparo de falta de atención médica y no le puedes poner como pretexto a la gente para cumplir en tu obligación de proteger el derecho a la salud. No tengo espacio, no tengo recursos. Claro que le decimos, claro que está sujeto a, suponiendo a alguien que no es afiliado, bueno, el pago correspondiente, porque la Constitución te protege el derecho a la salud, pero no de forma gratuita. Ese es un tema que podríamos tener también en otra charla. Pero mira, no sé, o últimamente me han salido algunos reportajes, he estado leyendo algo sobre el tema de que están muy cerca de encontrar una vacuna contra el cáncer, que se están llevando a cabo estudios arduos y que está por comercializarse también una vacuna del VIH. Claro. Ya me imagino la cantidad, los cientos de miles, incluso millones de personas que estén afectados por estas dos grandes enfermedades. ¿Qué pasará si en estas obligaciones del Estado mexicano de tienes que lograr este bienestar completo, físico, mental, social de las personas, y tienes que aparte disponer de todos los recursos disponibles para que estas personas logren este estado de bienestar? Alguien llega con una demanda de un juicio de amparo y dice, oye, hoy me acabo de enterar que ya se comercializa la vacuna contra el VIH, contra el cáncer, en muchas partes del mundo, y cuesta, pues exageremos un poco el precio, o quizás no es exagerado, 2 millones de pesos. Esta obligación del Estado mexicano entra hasta este extremo de decir, acaba de salir hoy, ya está comprobado que es funcional, llega al extremo de poderlo obligar a decir, como incluso pasó en la pandemia con el COVID, ¿no? Recibimos una cantidad innumerable de juicios de amparo por falta de la aplicación de la vacuna a personas menores de edad, a personas mayores de edad, que se acabó, que no tenían, que empezaron por una letra y que yo soy Z y que... Claro. Entonces ahí comienza un debate y hasta eso también la jurisprudencia ha llegado a explicarnos un poquito y justo como te lo comentaba hace un ratito, a ver, generalmente dentro del cuadro básico tenemos una serie de medicamentos y decimos, vamos a llegar a un tratamiento que va a decir, bueno, está comprobado, supongamos que ya la COFEPRIS haya dado la palomita y haya dicho es seguro para los mexicanos, ya la pueden comerciar aquí, pero ¿qué ha pasado? Que no podemos dejar de esta planificación que se ha llevado a cabo por el Estado mexicano para combatir, para las enfermedades, para lograr este estado de bienestar de las personas, dejar de lado que hay que atender otras, ¿no? Entonces la jurisprudencia ha dicho, a ver, sí el Estado mexicano está obligado, pero también debemos de ser comprensibles que estos costos máximos y lo que implicaría atender a estas personas con estos dos padecimientos, ¿no? Que pueden ser muchas, pero por el costo tan elevado implicaría pues dejar de mirar quizás a enfermos renales o otras medicinas del cuadro básico. Entonces sí hay ciertas restricciones en cuanto al alcance del derecho a la salud que estábamos hablando de él en este término romántico. El Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr que las personas estén en este estado de bienestar, pero con sus limitantes. Incluso tampoco las personas pueden llegar al extremo de irnos a pedir tratamientos que no hayan sido previamente avalados por COFEPRIS. Claro. ¿Qué es COFEPRIS? Para alguien que no nos está entendiendo, bueno, es la autoridad que el Estado mexicano ha establecido, es un grupo de expertos, por así llamarlo, quienes revisan medicamentos, las consecuencias que ellos pueden causarle a la población mexicana y los avalan, les dan esa palomita para decir, es apto que lo vendas, las consecuencias son mínimas, es seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos que, no digo que no sean eficaces, sino que no están comprobadas científicamente. Las personas incluso han llegado a decir, oye, es que a mí me dijeron que sí traía, no sé, por exagerar un poquito, esta piedra del Himalaya y junto con estas hierbas y que si me las uso se me va a quitar el reumatismo que tengo crónico de por vida, entonces dile que lo vayan y que lo busquen y que lo traigan de donde sea. No. Fíjate que tocaste varios puntos. Eso lo complejo de este tema, porque hablar de ley de salud es muy vasto. Sí, claro. Yo creo que necesitaríamos
unas 3 entrevistas, en serio. Sí, y por bloques. Por bloques, sí, claro, muy estructurados porque, primero, lamentablemente muchos médicos desconocen el derecho, o sea, las leyes. Muchos abogados desconocen en gran parte todo lo que es las implicaciones bioéticas y la parte de ciencia. Entonces, por un lado, se somete a interpretación y toda interpretación humana está sujeta a los procesos humanos que tienden muchas veces al error. O es muy exitoso o son catastróficos. Y sobre eso recae, creo que eso tenemos en común, las grandes decisiones que podemos tomar. Pero tocaste un tema cuando hablaste de la distribución del proceso del dinero, de la inversión, de los fondos públicos en el área de salud. Entonces tocamos un tema que es muy evidente en la población mexicana, que es la vulneración de la ley antimonopolios. Yo lo he visto que se ha vulnerado la ley con cadenas de farmacia como si fuera cadena de supermercado, donde se ha vulnerado inclusive el derecho de los médicos, de sus beneficios, de todo lo que es el prestigio, el derecho y la dignidad, inclusive por personas que no son ni siquiera en la parte pública, ni siquiera el sector de salud, ¿sabe? En nombre de una democratización o quizá de drenar, ¿no? Esa gran cantidad de pacientes. Entonces el paciente no recibe una atención adecuada como debe ser, ¿sí? Sino esto como es comida rápida, ¿sí? Como si fuera una chasca, toma, o más rápida a veces que preparar una chasca. Se usa mucho últimamente el término lo McDonaldizas. Ajá, exacto. Un Automac se ha vuelto esa cadena de farmacias, son cadenas de Automac de consulta, y que lamentablemente, aunque un médico tenga grandísimas competencias, el proceso de hacer rápido un diagnóstico tiene, de hecho, el 70% de cometer un error. 70% es alto, es decir, que está brindando una atención de calidad, es decir, tu porcentaje cae a un 30%. Entonces estamos hablando de algo que no todo lo que es para drenar sirve. ¿Sí? Y eso creo que aquí es un problema estructural grave, donde en mi opinión se tienen que hacer otras planificaciones, tanto de estructura jurídica como de estructura social, para darle cabida, uno, la disponibilidad de los cupos a los estudiantes, porque ahí comienza el problema. Si hay demasiados médicos también, luego hay un desequilibrio entre oferta y demanda, que eso es lo que hace que se mercantilice mucho la profesión. Entonces, eso, por un lado, la ley antimonopolio no se está ejecutando, porque realmente si algo han hecho de la salud es un monopolio en el Estado mexicano. Y pues no por nombrar, porque ya todo el mundo, todo lo que no ves, sabemos de quién es o de qué franquicias de Automac médica estamos hablando. Claro. Y restamos mucho criterio clínico tanto a los hospitales públicos de diferentes sectores, IMSS, ISSSTE, sector privado, personas que cumplen con una capacitación mínima anual. Todos los médicos cumplimos con una cantidad de horas anual de actualización, y tú, cuando quieres recibir una atención adecuada, tú quieres ir con ese profesional que te da confianza, que tú dices, yo siempre lo veo que está en una actualización, está en un curso, pero realmente tienden a flexibilizar. ¿Qué sucede donde estas autoridades de salud tienden a ser tan flexibles con esta cadena de Automac? Mira, justamente sería un tema, es un tema que hay que abordar desde muchas aristas, nos llevaría también toda una charla, porque están involucradas no solamente en el derecho de acceso a la salud, costos, ¿no? Entiendo que hay un debate sobre si esta forma de acceder a consultas de manera express, rápidas, económicas, muy económicas, a veces gratuitas, sí, ha logrado colaborar en este derecho de acceso a la salud, y a la vez se trata también de
pues la libertad de empleo. Hay que decirlo, entrarle a cuestiones de competencia económica, ¿no? Justamente la cuestión monopólica, ver si esta forma de dar consultas es justamente eso, tendiendo hacia una actividad monopólica, o se trata en realidad de pues, la libertad de empleo, la libertad de trabajo que tenemos todos y que está también reconocida en la Constitución, y justamente ahí es donde necesitaríamos hacer un tipo de confrontación y ver si eso afecta de alguna manera la calidad de los servicios médicos y, por supuesto, en la economía de los médicos que dan, digamos, una atención a la salud completa, y con todas las responsabilidades que eso conlleva. Porque muchas veces o generalmente la consulta médica se da en un aspecto, pues lo voy a decir, muy ligero, muy somero, ¿no? Una gran parte de estas consultas carecen, para empezar, por ejemplo, del consentimiento informado. No se le explica de manera completa a los pacientes qué es lo que va a ocurrir o lo que le puede ocurrir. Parece justo como lo que dices, pásale, garganta, esto, receta, Sí, claro, receta, lo que receta. vas. Y no hay un estudio completo que eso podría contribuir, insisto, serían muchas aristas que habría que tocar y que podríamos... Sí, claro, es delicado porque pienso, como en otros países, que la profesión médica goza de unos estándares, no tanto del beneficio del médico, sino precisamente para garantizar la salud de la población. Y pudiéramos hablar un poquito de estadística. Si vemos los porcentajes de infarto en México, son 177,000 por año. La adherencia al tratamiento de hipertensión, o sea, la mitad de las personas que se diagnostican no cumplen. Entonces estamos hablando de personas que van a todos los sectores. Entonces realmente esto ha tenido un impacto positivo en la población. Yo pienso que no, porque las cifras aún se mantienen. Y lo que ha tenido mayor impacto son la parte privada, que se ejerce una consulta de una medicina un poco más detallada, y el sector público. Entonces las cadenas, de hecho hay un estudio que se hizo que las cadenas de automac médicas no tienen un impacto tan grande, y es del 1%. Entonces quizás en algún momento de crisis económica aquí en México resultó de mucho beneficio económico para la población, para drenar la tensión económica. Pero, por ejemplo, hay países donde monopolizar con la salud es prohibido, porque precisamente, no porque sea una consulta gratis, precisamente es una consulta de calidad. No solamente que el acceso sea garantizado, sino que sea un acceso de calidad, ¿sí? No es suficiente dar una comida, pero dar una comida de calidad a una persona, ¿sí? No dar una comida que sea una comida chatarra o una comida descompuesta, ¿sí? Entonces no tiene sentido de que te di una bolsa de mercado, pero ese mercado la mitad vino la fruta ya casi que de 2 días para comida perecedera. Entonces creo que se basa más en la calidad que en la cantidad. Creo que así se puede construir un estado fuerte en salud, sí, y llevar a ser un estado, tanto Aguascalientes como el estado mexicano, a donde dicen y han nombrado que el estándar que se quiere llevar. No es que no se pueda, pero sí se tiene que clasificar y se tienen que hacer reformas a nivel de salud. Y eso nos lleva a la pandemia, lo que se vivió en la pandemia, que fue algo no inédito, pero sí inédito para esta generación. No es la única pandemia que ha existido en la humanidad, pero ni la que más millones de muertos ha dado, pero sí con el sistema actual, para el avance científico-técnico, para el avance estructural, para el avance a nivel de estructura judicial, no debió ser de esa magnitud. Entonces, tenemos dos confrontaciones entre la salud y la ley. Una, respetar la autonomía individual de cada persona y el derecho a negarse o no a un tratamiento, y el otro, a mantener la salud colectiva, y en este caso dictar órdenes de cuarentena o de encierro, lo que se considere permanente, porque la salud colectiva está por encima de la individual. Pero es un dilema
legal allí. Ujú. ¿Cómo afronta la ley este tipo de dilemas en situaciones extraordinarias como la pandemia? Sí, fíjate que en este tema es muy interesante, porque no solamente en cuestión de la pandemia, sino en muchos otros, no sé, digamos, eutanasia, por ejemplo, o el aborto. Es decir, ¿cómo confrontamos dos derechos en medio de una situación, por ejemplo, en este caso de urgencia, o en el que simplemente se opta por la libertad de una persona Claro. en llevar a cabo un tratamiento médico o no? Es decir, por ejemplo, ¿puede el Estado obligar a una persona a someter a la persona y vacunarla? Que sería, digamos, un extremo, y transgredir su libertad, pero garantizando que de una manera el derecho a la salud de la colectividad, y ahí estaríamos un choque directo de la salud y el bien común, el orden público, contra la libertad de una persona. No es distinto este tipo de confrontaciones o la forma en la que lo deben abordar los tribunales cuando nos hablamos de una situación distinta, como lo puede ser el aborto, ¿no? Claro. Es lo mismo. La libertad de una mujer o de una persona gestante, que sería actualmente el término correcto, frente pues a la vida de quien está siendo gestado, ¿no? Claro. Que por ahí en los criterios de los tribunales, también nos daría para otra charla, nos falta esa confrontación directa, es decir, la libertad frente a la vida. Porque, bueno, hablamos de semanas y de espacios y de tiempo y sobre la vida y nos enfocamos en el derecho a la libertad, pero me parece que hace falta un choque directo ya, un pronunciamiento directo de los tribunales de, a ver, hay que hacer una confrontación directa de derechos. Sí. Pero nosotros tenemos un método de interpretación que conocemos como el test de proporcionalidad. No es necesario que andemos de manera extensa en él, es una cuestión pues que lo vemos en la carrera ya de derecho, y en general la verdad que es un método interpretativo muy complejo, pero básicamente vamos a llevar a cabo esta colisión y ir desmembrando las implicaciones que pueden tener, ¿no? Primero establecemos a ver cuál es el fin de la medida, y este fin es válido, es constitucionalmente permitido. A ver, es válido llevar a la cárcel a alguien, tiene un fin constitucionalmente válido prohibir el aborto porque estamos protegiendo la vida. Bueno, podríamos argumentar si sí o si no. O la eutanasia, es constitucionalmente válido prohibir que alguien se quite la vida por sí mismo o sea auxiliado por un tercero. Y así vamos por escalones, ¿no? Primero establecer si el fin es válido. Luego decimos, oye, pues esto es idóneo, o sea, si es la medida correcta para llegar a este fin o hay otras. Y entramos en un aspecto de necesidad. Oye, ¿y es necesario? Si una mujer, ya que tocas el tema del aborto, que es uno de los temas más controversiales actualmente, porque es un dilema médico o clínico, ético y legal. Claro. Estamos cada quien con una opinión distinta, ¿no? Entonces... Perdón que te interrumpa. Y los asuntos médicos en esas mismo orden están. O sea, claro. Un asunto de mala praxis, lo primero que se le dice a la gente es cárcel para el doctor. No. Un mismo asunto puede incurrir en distintas ramas del derecho. O sea, esa misma mala praxis puede ser demandada en la vía civil, pero también puede ser demandada en la vía administrativa en contra del IMSS, pero también puede ser irnos por la vía penal. Sí, entonces, ese mismo tema, como tú dices, es que puede ser de una vía, puede ser otra. Nosotros tenemos, dentro del ámbito jurídico, entre todas las herramientas, el abanico de posibilidades jurídicas, distintas vías, distintas materias, y aquí entraría un distinto estándar probatorio, ¿no? Mientras en materia penal no debe haber duda de que esta persona cometió un delito, en la vía civil ese estándar es menor, ¿no? Ese quizás estamos buscando un daño moral, requiere un estándar de prueba menor, y en el administrativo, bueno, puede ser más parecido al civil, pero esas implicaciones, como tú las ves, en el ámbito jurídico tienen impacto y pueden ser también juzgadas. Claro. Bueno, pero perdón que te interrumpa antes de que se me fuera la idea. Bueno, me decías, la mujer... Sí, hablando del aborto, que es un tema... muy controversial, sí. Muy controversial, porque se ha mediatizado.
hipotéticamente, si no fuese un tema mediático, tuviera la misma implicación legal. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Mira, tenemos la fortuna, al menos hasta el día de hoy, de tener un poder judicial independiente y por una transición que estamos llevando actualmente, quién sabe si después lo sea. Y realmente teníamos un tribunal que analizaba los asuntos con el fin de establecer criterios aplicables a toda la República, ¿no? Permeables a toda la República. A veces yo tuve la fortuna de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estábamos deseosos de que llegaran estos temas para explorar estos derechos, para darle a la gente herramientas y continuar avanzando en una cultura jurídica y médica, por supuesto, al que cuando se presentaran estos casos en los estados de la República tuvieran a qué acudir para tener un criterio, pues, al que hacerse, ¿no? Hacia dónde va la cuestión jurisdiccional, hacia dónde estamos volteando a ver, hacia dónde estamos explorando estos derechos. Claro. Entonces, creo que la Suprema Corte ha sido pionera no solamente en el derecho al aborto, en el derecho de muchas minorías, y que la verdad que es lamentable que la gente no se dé cuenta que los derechos han ido avanzando gracias a criterios jurisdiccionales, es decir, no a las leyes son después consecuencia de la actividad jurisdiccional, ¿no? Por supuesto. La despenalización del aborto es claramente una de ellas. Recientemente muchos estados insisten en seguir penalizando el aborto con cárcel, ¿no? Chiapas, el estado de Aguascalientes incluso dice, despenalizamos el aborto. Sí, pero creo que les dieron 4 semanas para llevar a cabo el procedimiento. O sea, en 4 semanas muchas veces ni siquiera la mujer se ha dado cuenta de que se encuentra embarazada. Okay. No estoy diciendo estoy a favor del aborto, insisto, la plática es jurídica, es un criterio jurisdiccional que se ha adoptado y yo como servidor público estoy obligado a respetarlo y creo que de verdad es un ejercicio interpretativo jurídico arduo, complejo, difícil, muy bonito. O sea, en el aspecto jurisdiccional, desarrollar una sentencia, plasmarla, establecer argumentos, razonamientos. Sí, es complejo. Es como hacer un diagnóstico, tiene muchos algoritmos y pues claro, aprovecho y hacer la aclaratoria para toda la audiencia, el por qué. A veces hay que desproveerse de los criterios personales para hacer este tipo de contenido que no sabemos hasta dónde puede llegar, quién lo pueda ver en un momento determinado, si lo puede ver algún juez, lo puede ver alguna persona que tenga un rango dentro de alguna institución, y queremos ser lo más objetivo posible, más allá de si nos parece algo o no, tratarlo con la objetividad que merece como punto de conocimiento y de educación para todos ustedes, porque claro que tenemos una opinión más allá de lo objetivo, pero como médico y como abogado es llevar de manera objetiva los criterios y los conceptos que realmente lo que existe actualmente, y la idea es que ustedes lo sepan más allá de que empiecen a crear una avalancha de comentarios o a crearse una opinión de nosotros dos. La idea es que se lleven los conceptos que realmente pueden resultar novedosos, porque todavía la gente no sabe cuáles son las implicaciones. Por ejemplo, cuáles son los elementos en que se basa para crear si puede ser penal, puede ser jurídicamente condenable el aborto o no, porque pues también es un dilema bioético, hablando como médico. Tiene un concepto médico donde realmente es parte de tu cuerpo, pero no es un órgano de tu cuerpo, ¿sí? Entonces no es como que yo decido donar el riñón, no es como que decido hacer una donación de tejido, porque es un ser que tiene vida propia. Entonces, clínicamente, el aborto, obviamente, respetando el derecho de la persona, si vemos incluso algunas culturas, la vida inicia desde la fecundación. Entonces, es una vida propia. Tú tienes el libre albedrío, ¿sí?, de tú hacer con tu cuerpo lo que tú decidas, y eso es cierto. Pero también el respeto
a la vida de otras personas. Y eso entra, esa vida que está dentro de ti. Entonces fíjate cómo estamos antagónicos, la ley que lo ve como un avance y que sí lo es porque en la diversidad se genera el debate y en el debate hay un camino que avanza hacia a un mayor desarrollo de culturas. Yo lo he hablado con varias personas en diferentes temas, sobre todo los temas que son polémicos, que aunque la ley no se puede decretar, ¿sabes? No se puede, con que te puedan dar todo un paquete legal de derechos para ti, no se vuelve efectivo hasta que el país y la cultura no lo asimila, ¿sí? Y es tanto así que mucha gente no sabe cuáles son sus derechos. No sabe, y por eso estamos haciendo este programa, para que sepa cuáles son los derechos de salud, y lo estamos haciendo, lo que tú lo estás dando un punto de vista imparcial, inclusive que pueda resultar o no en beneficio del sector de salud, porque pues yo como médico puedo sentirme agraviado, pero también es llevar, y ahora sí que ser totalmente honesto de las responsabilidades del gremio, es la responsabilidad de todos. No es como me toca decir, yo no, sí, eres una gota de agua en el mar. Es como cuando se habla del sistema judicial, te arropa. Que uno dice, yo no, sí, pero eres parte del gremio. Entonces, cuando se habla de estos dilemas bioéticos, porque implican la vida, implica todo lo que es la materia legal, la eutanasia, el aborto, ¿cómo hacen para decir, me parece que es un avance legal, un avance en el derecho, en la cultura, de poder llevar a que la persona pueda decidir que pueda abortar? Mira, hace ratito te lo comentaba, creo que sí hace falta un pronunciamiento, una confrontación ya directa entre este derecho a la libertad de la mujer. Particularmente hay un derecho que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Ahorita lo vamos a dejar aquí guardadito en una caja. Y bueno, las sentencias pues han acudido a esta doctrina sobre en qué momento, digamos, desde la concepción, en qué momento se adquiere un tipo de vida consciente. Las sentencias han determinado, me parece que son 12 semanas o 14 semanas, sí, más o menos. Entonces hemos acudido jurisdiccionalmente y con las pruebas, insisto, no somos doctores, hemos intentado acudir a la literatura, a expertos que han acudido a tribunales, a decir, a ver, hay un plazo. ¿Para qué? Para evitar esta confrontación directa entre la libertad y la vida, que creo yo que todavía lo tenemos pendiente en tribunales. Entonces hemos, digamos, acudido a este rinconcito para darle cabida. ¿A qué? Al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es? Es básicamente que tú eres dueño de tu plan de vida. Nadie puede decirte qué hacer con él. Y cuando tú estás gestando a alguien, cuando eres una persona gestante y vas a dar a luz, tu plan de vida se va a modificar. Claro. Quienes somos padres sabemos que sí, claro, enteramente dedicado a tus hijos. Todo gira en torno a ellos. Tu trabajo se ve modificado, los horarios, la forma en la que atiendes tus aspectos personales, muchos hobbies los vas a dejar, tus gastos, en fin, ¿no? No imaginemos las implicaciones para una persona que todavía se encuentra estudiando. Entonces, se privilegia el libre desarrollo de la personalidad frente a este espacio, este rincón que, de acuerdo al conocimiento científico que se ha llegado a tribunales, y vuelvo a decir que se ha llegado a tribunales, no estoy diciendo que sea la verdad médica, de decir, bueno, aquí podemos hacer compatibles las dos cosas, claro, ¿no? No violentamos la vida de un ser y le damos cabida al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué ha pasado? Hubo recientemente un criterio justo del estado de Chiapas que llega a la Corte está en la Ciudad de México. Le daban 90 días para abortar a una persona que había sufrido violación. Okay. Y que había, derivado de la violación, pues se estaba gestando una persona en esta mujer. Le daban 90 días. Y aquí la Corte, desgraciadamente, teniendo ya la oportunidad de hacer este choque de confrontación sobre el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de la mujer frente a la vida ya de una persona que está siendo gestada,
lo evita, ¿no? Y de una manera muy simple dice, es que ella nunca lo deseó, fue producto de una violación, Claro. intempestivamente es atacada en la calle o en su casa o en donde sea, y la estamos obligando, o le equipara a un receptáculo. En la sentencia usan la palabra receptáculo, o sea, lo estamos equiparando a un molde, donde solo lo que tienes que hacer es tenerlo obligatoriamente, aunque tú no lo hayas planeado, aunque haya sido producto de un acto de violencia, y que nunca ni siquiera está en tus planes de vida, o sea, ni a futuro, ni con una pareja o sin pareja, hayas pensado en tener un hijo. La ley te está obligando ya a modificar tu plan de vida y privilegian la libertad, pero no entran en este debate, que es lo que está pendiente y entiendo hacia dónde va la pregunta, ¿no? Claro. Cuestión similar, no hemos tenido un asunto relevante de eutanasia que está pendiente. La eutanasia está prohibida expresamente en la ley. Sí, claro. ¿No? Incluso dice, está prohibido el homicidio por piedad, es decir, ya usa la ley la palabra homicidio por piedad o suicidio asistido. No es una diferencia sencilla, porque en el homicidio por piedad es un tercero me priva de la vida, porque yo tengo un padecimiento terminal, estoy en cuidados paliativos, no sé. Y en el otro es, te ayudo a que tú te quites la vida, ¿no? Sí. Imaginemos una persona terminal por alguna situación, que además es diabético y por logro ingresar al hospital algún tipo de alimento que te va a elevar la glucosa y te va a llevar a un... Entonces son dos conductas distintas y así ya los equiparan. ¿Qué va a pasar? Yo estoy seguro que tarde o temprano, y es a lo que te decía, que tenemos una corte deseosa de asuntos por explorar estos temas, muy seguramente alguien va a promover algo que nosotros conocemos como amparo contra leyes. Fíjate que tocas un tema muy interesante. Temas. Sí, hay muchos temas, pero me encantaría platicar más tiempo, pero es muy amplio, ¿no? Muy amplio, pero este tema donde la ley, porque si un médico, vamos a suponer, obviamente somos seres humanos, y una persona que tiene un cáncer terminal, que tú dices, bueno, va a durar días y el dolor es insoportable, y un médico, vamos a suponer, le da una dosis de un medicamento para ponerlo a dormir, ese médico incurre en un homicidio. ¿Sí? Homicidio por piedad. Ok, entonces, ¿por qué? Porque está violando el derecho a la vida de una persona. Pero ¿por qué una persona que aborta, o sea, al final estamos hablando de una de las características de la bioética, ¿sí? Que estamos violando primero la no maleficencia, que es uno de los códigos de bioética del médico, no dañar, ¿sabes?, con intención. Aunque hay piedad, que no hay un sentimiento malo, lo mueve la bondad realmente de querer de que una persona ya se vaya sin sufrir, pero aún así es penado, ¿sí? Porque estamos violando la no maleficencia, es decir, no dañar bajo ninguna circunstancia a un paciente, porque debemos preservar siempre, hasta el último segundo de un ser humano, tratar de preservar la vida, ¿sí? Porque en otras circunstancias donde también se implica este aspecto de la bioética, como es el no dañar, la no maleficencia, puede un médico ser obligado a practicar un aborto respetando la autonomía de una persona. Son que es el mismo. Que choca. Claro. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿A quién ampara la ley? Porque un médico se puede negar. Y la persona puede exigir el derecho al mismo tiempo de que ese mismo médico le haga el aborto. Entonces, ¿a quién beneficia la ley? Sí, de hecho, la jurisprudencia es tajante cuando ordena en el caso del aborto decir, y no se puede oponer el médico por creencias personales a practicar el aborto, ¿no? O no me puede venir a mí a decir el IMSS, no el médico, sino la institución pública, decir, por mis creencias no voy a practicar el aborto. Tienes que cumplirlo porque ya está establecido en la ley. Mira, es lo que te decía, lamentablemente, o hasta donde yo tengo conocimiento, no hemos tenido un asunto que nos permita llevar a cabo este enfrentamiento. Que justamente es lo que te acabo de decir.
el libre desarrollo de la personalidad. Mi plan de vida es morir. Claro. Yo ya fui diagnosticado con un cáncer terminal. Ya decidí no someterme a ningún tratamiento. Claro. He pedido cuidados paliativos, dolor. Ya me cansé. Mi familia está desgastada. La economía ya no aguanta. Me duele todo el cuerpo. Veo que mi esposa está deprimida, que mis hijos pierden todo su tiempo cuidándome, llevándome, trayéndome. Quiero morir. Y mi plan de vida es morir ya. Suena fuerte decirlo, pero hasta pasa, cuesta, pero pasa. Claro. Claro que pasa. No hemos tenido una sola. Lo que pasa es que esos no son casos que lo someten al rigor de la ley, porque son casos más que lo someten al rigor del criterio médico. Y es un caso muy importante esto que platicas, porque se da, de hecho te puedo decir, cotidiano. Si va un equipo que quieren investigar este tipo de dilemas y te vas a un hospital donde hay terapia intensiva, te vas a encontrar un dilema de un paciente que quiere que se le respete el derecho a no recibir un tratamiento, sino que va paliativo, y a un grupo de familiares que quizás sí quiere preservar la vida de esa persona. Entonces no hay denunciante realmente, y el médico es un árbitro prácticamente imparcial, es un testigo de dar el servicio precisamente apegado a la ética, de que en este caso son cuidados paliativos, hasta que el paciente clínicamente cese la vida, ¿no? Pero es muy poco probable que haya una denuncia, salvo que sea lo contrario, que el paciente quiera vivir y la familia sea la que puje en contra, que son casos extraordinarios. No digo que no pueda pasar, pero son casos extraordinarios. Perdón, me estoy anticipando, pero entiendo que ese caso estaría perdido. O sea, ese caso sí sería un homicidio. Claro, así palpable. Pero me refiero a alguien, por ejemplo, que diga, es que yo no quiero enfrentar el cáncer. No, o sea, la cosa se complica más cuando ver si este derecho al libre desarrollo de la personalidad, es que yo no quiero enfrentar la vejez. Yo no quiero enfrentar la vejez. O sea, ya me duele la espalda, estoy solo, no tengo familia, no quiero enfrentar la vejez. Entonces, este artículo de la Ley General de Salud que prohíbe expresamente la eutanasia, impugnarlo a tribunales, o decir, no, a ver, así como alguien tiene derecho a llevar a cabo el aborto, yo quiero tener el derecho a decidir sobre mi propia existencia y yo ya no quiero existir. Yo voy a cumplir mis, no sé, por decir algo, 120 años, por exagerar, 130 años, estoy solo, no sé, estoy en un asilo y simplemente ya no quiero enfrentar la vejez, ya no quiero continuar con mi vida. Totalmente. No estoy enfermo, estoy sano, estoy lúcido. Solamente ayúdeme a bien morir. A bien morir. No lo hemos tenido. O sea, sí, no todavía hay un limbo. Hay un limbo legal todavía. Pues más que limbo, porque está la prohibición. O sea, ahí está la prohibición. Necesitaríamos que alguien accione mediante el juicio de amparo, un amparo contra leyes, es decir, esta ley es inconstitucional porque transgrede el libre desarrollo de mi personalidad. Claro. Necesitaríamos que alguien se atreviera, alguien que efectivamente... Y es un tema, esto es un tema para hablar muchísimo, porque tocaríamos también la parte de creencias religiosas, de creencias filosóficas, los dilemas éticos, toda la historia de la ley, de la jurisprudencia en México, de cómo se fundamentó. Tocaríamos temas de historia. Eso es un tema para la universidad. Sí. Pero mira, quiero que ponerte en un contexto de lo bonito que es la actividad jurisdiccional y que pongamos un caso hipotético en el que alguien lo haga y que le demos la razón. Decimos, oye, pues efectivamente, así como ellos llevan a cabo el ejercicio de libre desarrollo de la personalidad en el aborto, tú debes ejercerlo sobre tu persona y tienes la posibilidad de decidir cuando mueres. Que se cumpla. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? O sea, tú como juez tienes que instruir y tienes que las acciones del gremio médico. Sí, tienes que ordenarle a X autoridad que lleve a cabo el procedimiento del buen morir de esta persona, cómo informártelo. O sea, no solamente es llevar a cabo una sentencia y explorar el derecho. Es cumplir la palabra de la sentencia. Sí. Y ahí vienen otro tipo de retos. Sí. Muy interesantes. Insisto, yo hablo desde mi trabajo en un órgano jurisdiccional,
como ves, es muy bonito, yo lo veo muy vasto, es un desarrollo profesional. Es muy amplio. Y entonces estos son el tipo de retos a los que a veces nos enfrentamos. Claro, y es bueno a veces tocarlo de manera pública, porque Sí, ya sí, cuando sí, lo claro. hacemos de manera pública, que la gente quizás en algún momento ha tenido este tipo de dudas, porque lo ve Sí, en claro. la prensa, en las redes sociales, en la televisión, cuando hay manifestaciones, la gente exigiendo ese tipo de derechos, y es muy bonito que siempre se esté sujeto a debate, porque para mí el debate te genera ciertos pensamientos, dudas, y que quieras realmente revisar y cambiar, y eso es el desarrollo colectivo de un país. Ahora pasamos a un tema que también está muy de moda, que son las tecnologías. Las tecnologías han colaborado en todos los aspectos de las esferas de un país, pero hablando en la parte de salud, lamentablemente hay cosas que vienen más de moda que con evidencia, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay inteligencia que no está asequible para la población, por ejemplo, como las inteligencias que vienen en los teléfonos, esas son inteligencias bastante básicas, pero hay otro tipo de inteligencia que pueden atentar con la seguridad de una nación, porque sirven para realizar labores de espionaje, como el caso reciente de varios países con el software, que es el Pegasus. No sé si escuchaste que varios países están implicados en un problemita por allí, pero hasta qué punto realmente el médico obviamente lo hace con la intención de mejorar su consulta, de diagnosticar mucho mejor, de que más rápido, porque hay enfermedades que son de difícil diagnóstico y tú quieres agilizar porque tú quieres aprovechar el tiempo de vida, porque en medicina el tiempo es oro, y tú dices, yo quiero diagnosticar rápido a esta persona, está sufriendo, y hago uso de alguna de estas plataformas, pero hay gente que lo está vendiendo como si fuera la panacea. Realmente no puede sustituir a un médico, pero hablando no solamente del médico como particular, sino instituciones que están comenzando a usar software, y también viendo de que estos software, como todo software, pueden ser hackeados y requieren una cantidad grande de información. Entonces la Big Data, ¿hasta qué punto puede ser regulada por el Estado para que no vulnere, en este caso, los datos de una institución y el derecho de privacidad del paciente? ¿Cómo es la regulación en tema de tecnología? Mira, aquí hay una frase que me gusta mucho y es: el Estado siempre llega tarde. No hay una regulación. O sea, actualmente México, y me atrevería a decir, yo creo que la gran mayoría de los países no tenemos una regulación sobre inteligencia artificial. Wow, te agradezco que sea tan No honesto. Desgraciadamente así son las leyes, así es el Estado en general. Nunca va de la mano con el avance tecnológico, o sea, y mucho menos ahora. Se está empujando tan y tan fuerte que no da tiempo ni siquiera para legislar, ni siquiera para ponerlo en la agenda de las legislaciones actuales y ver cómo es que el Estado va a resolver y va a poder garantizar una atención médica personalizada y de calidad mediante la inteligencia artificial. Porque al final de cuentas no sé si la inteligencia artificial mediante un aparato electrónico sea capaz de ser completamente tan eficiente y eficaz como un doctor persona a persona. Yo no lo sé. Okay. Un caso hipotético. Supongamos que yo tengo un software, como ya muchos médicos lo tienen en su computadora o en el teléfono. La inteligencia artificial, nosotros pensamos de que está sujeta a una regulación estricta, y no lo está, porque está en constante evolución, y por ser relativamente inteligente puede evolucionar dentro del algoritmo, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona me demanda porque sus datos fueron vulnerados, pero no, incluso es ajeno a mí, pero yo soy el responsable de tener el software, pero al mismo tiempo no existe una regulación? El médico puede ser acusado, puede ser demandado, califica para una demanda penal o no. Mira, los datos están protegidos, ¿no? Hay una ley de protección de datos y las consecuencias están muy claras en la ley, ¿no? No puedes, y mucho menos cuestiones médicas, ¿no? Siempre la atención médica, y uno de los derechos del paciente es precisamente la confidencialidad del paciente. Eso, digamos, entra dentro de la protección de los datos personales, que tenemos una ley en específico. Claro. La responsabilidad de la empresa
con los datos que hace que ingresan los pacientes y que ingresan los propios doctores, si escapa del manejo que hace el médico, es enteramente de la empresa. De la empresa proveedora del software. Habría que ver el tipo de contrato que generalmente se lleva a cabo entre la empresa y el doctor contratante y ver si hay un tipo de responsabilidad subsidiaria o solidaria. Okay. Es decir, si la responsabilidad puede llegar o no a ser compartida dependiendo de los datos que se ingresen, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo estoy contratando un servicio contigo y estoy llevando yo mi padecimiento contigo, de lo que sufro, claro, y tú ingresas esos datos a una computadora, un teléfono, claro, un teléfono, me hace responsable. Yo estoy confiando en mi doctor. Claro. Y uno de mis derechos es que mi tratamiento, mi padecimiento, mi diagnóstico sea confidencial. Y el doctor ha decidido compartirlo con un tercero. No sé si ahí hay allá una ruptura. No me refiero a que el doctor lo comparta voluntariamente, porque quizás el tercero hay aplicaciones o software de inteligencia artificial que no son estrictamente para guardar datos, pero son, por ejemplo, para hacer un diagnóstico o para mejorar, por ejemplo, la parte anatómica o para estudio o de investigación. Es decir, que tiene un fin dentro de la medicina, pero no sabemos si a través de ese software que es netamente médico se filtre la información. Entonces, es justo a lo que me refería. La confidencialidad es médico-paciente. Usted como médico, ¿qué va a hacer con mis datos? Yo voy a suponer, o me tendrá a mí que dar una carta informativa de lo que se van a hacer con mis datos, con el manejo de los datos que se van a llevar a cabo en esta consulta que estamos teniendo en este momento. Y usted por voluntad propia ha decidido ingresarlos en un software. Sí, para mejorar, de repente para saber un diagnóstico más certero. Claro. Y te digo, no, pues yo uso este software porque me permite, este es un software para detectar tempranamente, con una anticipación de 5 años, el cáncer prostático, o en la mujer un cáncer de mama. Le subo las imágenes, le subo esto, porque tiene una definición para la medicina. Pero de repente, si se agarra esos datos y se filtra, claro, es ajeno al médico. Claro. Pero aunque sea la responsabilidad del médico. Hasta permite sincronizar citas y claro. ¿sabe que si encontré algo, háblele a este paciente? Y es un software que abarca robusto, un claro, de servicios. Pero es justo ahí donde digo que tendríamos que ver justo cómo vamos a deslindar esas responsabilidades, porque quizás usted nunca me hizo a mí saber que iba a ingresar mis datos en esa plataforma. Okay. Yo nunca di el consentimiento para que se ingresaran en un software. Okay. Usted lo hizo sin mi consentimiento. Y entonces quizás la responsabilidad de mis datos sea compartida. Wow. Si yo... Sí, partiendo de que cualquier dispositivo electrónico es hackeable, entonces tenemos, no sé, pues fíjate, entonces todos tenemos yo creo que casi todos los médicos tenemos esa responsabilidad. Y eso es importante que otros médicos también lo sepan, porque a lo mejor es para facilitar su consulta, los dispositivos electrónicos en general, y quizás desconocen esto. Entonces es importante lo que tú nos está aportando, claro. Esto pasa mucho y hay una cuestión que también veo con los datos de las personas. La verdad que creo que es una cuestión que tenemos que empezar a explorar y que está muy descuidada en el ámbito de la salud, que es la protección de los datos personales. Hay algo que se llama el derecho al olvido, que es una cuestión del derecho que se está explorando, y es la posibilidad justo de que ser borrado, de que mis datos tengan borrado completo y general del internet. Mucha gente dice que ya es imposible, pero bueno, se está comenzando a explorar en este tema y cada vez va tomando más fuerza. Yo creo que parte además... Yo pienso que sí sería algo súper beneficioso, sí, claro. O sea, que la posibilidad de que la persona se dan a su celular y con un clic, borrado universal de todos mis datos, en todas las plataformas, en todo el internet. Eso es algo que se está explorando. Entonces, yo creo que a la par del consentimiento informado de los doctores, hay que empezar a tener un manejo del uso de los datos personales y más. Porque imaginemos que justo ahorita salgo de la consulta y empiezo a recibir un conjunto o me bombardean literalmente con promociones de medicamentos, y de tiendas de compra esta prótesis aquí, compra este medicamento acá, tienes cáncer, claro, acá tenemos otro tratamiento, tienes, no sé, otro padecimiento, acá hay otra clínica especializada. Entonces, oye, ¿cómo es posible si yo acabo de salir con el doctor Gary y ya me están diagnosticando que para el cáncer de próstata acuda X o tal? Claro. Entonces, puede ser una fuga de datos importante. Claro. Lo mismo pasa con el consentimiento informado.
No sé, y yo te digo como médico, no sé si todos los médicos hagan un escrito, porque creo que se da por hecho de que la gente ya está normalizada de que, tú vienes, muchos lo hacen, otros no, que Sí, te sí. suban el bata a la computadora y dice, bueno, porque se me hace más fácil la receta. Quizás lo ven desde ese punto de vista más que de la protección de los datos, pero creo que muchos no lo hacen. Y si no lo hacen, este es un buen momento para comenzar, Sí, claro. porque es una perla que nos está dando el licenciado Cristóbal, donde muchos quizás no hacemos un respaldo, y es donde quizás insiste Cofepris en que tiene que ser software, no solamente que sea un software médico, sino un software autorizado, porque precisamente es para garantizar la privacidad de datos y que no es cualquiera que te puedan vender en internet, porque ahí es donde viene la fuga de datos y sí podemos ser demandados. Sí, claro, claro. Yo creo que una persona, no sé, y no necesariamente famosa, pero alguien que simplemente no está dispuesto a compartir sus sus datos. y puede emprender algún tipo de acción civil o administrativa, si es que estamos hablando de un hospital. Porque en una historia clínica van datos muy personales, muy íntimos y cosas que a veces no se le platica por vergüenza, por pudor a otras, incluso a la familia o a la pareja con tanto detalle, porque tienen relevancia clínica y la gente confía en su médico. Sí. Entonces, cuando tú introduces, yo lo pienso así, todo lo que sea electrónico es hackeable. De hecho, mucha gente, yo creo que no te va a hacer extraño el comentario, que a veces tú estás pensando o conversando y luego te salen publicaciones acerca del aborto, o sea, casi todo lo que hablaste empieza a enviarte videos a diferentes plataformas de redes sociales. Sí, no dudaría que ahorita llegue a mi casa y me pase con esto. Hay un caso que, por ejemplo, la gente dice, ay, por supuesto que a nadie le interesa esto. No, sí. En los asuntos de reasignación sexogenérica, mejor conocidas como personas trans, la Corte ha dicho, no debe haber registro público de que alguna vez esta persona tenía un sexo distinto. O sea, el acta de nacimiento es modificada. Supongamos que yo quiera una reasignación sexogenérica. Es borrar el pasado. Yo me identifico como mujer a partir de este momento. Acudo mi registro civil, me hacen la modificación, yo aparezco en mi acta de nacimiento como mujer. Y no hay ni siquiera una anotación en mi acta de nacimiento de él alguna vez se llamó Cristóbal Andrés de Soler Morales y se identificaba como... No hay eso. Si él viene a una consulta porque decide llevarse a cabo un tratamiento quirúrgico para modificar sus genitales, tú tienes la mala fortuna de ingresar en un software que no es ético y que vende, y por X razón se fuga la información. O si alguien la saca, no suponiendo un software, sino que la tienes en tu compu porque tienes tu formato allí, alguien la saca con una memoria. Esa fuga de datos es responsabilidad del médico. Y generas una afectación para una persona. El daño moral va a estar ahí. Entonces, las implicaciones van a ir variando de caso en caso, pero de que puede pasar, puede pasar, ¿verdad? Claro. Yo pienso que es un momento para que muchos médicos que trabajan con datos muy íntimos, porque hay especialidades o hay ramas que no trabajan con datos tan íntimos que vulneran como que una implicación tan fuerte en lo moral. Claro. Pero hay especialidades que sí, como la urología, la ginecología, la cirugía plástica. Entonces, la medicina en general, cuando te hacen un comentario que es muy íntimo y que tú sientes la necesidad de tomar apuntes, yo pues sé de muchos casos que inclusive fuera de software son hackeados, son datos que son extraídos de la computadora y eso tú no sabes para qué lo pueden usar, para manipular a una persona, chantajearlo. Entonces, si tú eres el responsable directo, entonces hay elementos que donde yo como médico trato de ser lo más cuidadoso. Incluso hay cosas de las que quizás es un dilema donde es registrar clínicamente todo y donde no registrar. Hay cosas que prefiero como que registrar de una manera que no cualquiera pueda entenderlo, y a mano, ¿no? Que es el sustento más fiable, en mi opinión, tanto para la protección de datos de la persona, como para tranquilidad mía de que se fugó una información de que alguien que sea
un compañero de trabajo y esa persona sea de interés público, sobre todo donde se pueda dar ese tipo de fuga de datos, pueda prestarse para un chantaje donde tú te puedas ver involucrado. Entonces, creo que eso es importante porque muchos médicos no lo saben. Efectivamente, creo que hay que tener empezar a tener cada vez más y más una cultura de cuidado de los datos de las personas, obviamente por la implicación que está teniendo y por supuesto que estamos ya contaminados todo el tiempo, parece que nos están escuchando. Entonces, sí. Creo que sí es importante ya decirle a los médicos, hay que tener esta cultura de cuidado de los datos de las personas. Ok, entonces hablando de este tema, así particularmente, recomendaciones a los médicos, ahora sí que en general, no solamente a mí, en general a los médicos en materia legal, porque muchos médicos son brillantes, pero no todo el mundo se las sabe todas, y a veces los médicos contratan seguros en la parte legal precisamente porque a veces desconocemos mucho de la materia legal. Sí, es muy común en Estados Unidos y de hecho por las implicaciones que tiene. Y también entiendo que quizás eso pueda encarecer un poco la atención médica, sí. Que el doctor tiene seguros y bueno. Pero bueno, ahorita se me viene a la mente un consejo a los doctores, es que hay que entender el consentimiento informado como un traje a la medida. O sea, por ahí luego... Digo, yo solamente he tenido, afortunadamente, únicamente he estado en una situación quirúrgica de mis piernas y recuerdo que me hicieron firmar el consentimiento informado ya me habían puesto ya una mascarilla y había olido un gas y, oiga, es que no he firmado y yo, ni siquiera en plena facultades, ni revisión de todo el documento. Y a partir de ahí yo me quedé pensando, dije, a ver, es que esto no estuvo bien. Afortunadamente todo salió excelente, pero hay que entender este consentimiento informado, esta hoja, no se trata de un formato, y cuando me refiero a un traje a la medida es eso. A ver, supongamos que me van a practicar una cirugía de corazón. Yo tengo 39 años, hago deporte, como sanamente, tengo muchos años haciendo ejercicio, tengo un buen estilo de vida, no tomo, no fumo. Pero imaginemos que esta misma cirugía se la van a hacer a una persona de 65 años de edad, con diabetes, hipertenso. Tú dime, las implicaciones o las consecuencias o lo que yo voy a enfrentarme después, durante, antes, en y después de la cirugía, ¿son las mismas que esta otra persona? No, por supuesto que no. Claro. A eso me refiero con el consentimiento informado como un traje a la medida. O sea, tiene que ser específico el paciente, porque cuando lo vamos a enfrentar en juicio, cuando viene la demanda por una mala praxis, es, a ver, ¿dónde está el consentimiento? No, es que este es un machote, o sea, este es un formato. Aquí, lo único que me queda claro es que no hay una constancia de que a esta persona le fue informado de su condición y qué es lo que ella va a enfrentar, ¿no? Porque cuando me empiezan, y consiento que en mi diabetes, a ver, el juez es lo primero que va a ver, y para eso estamos. Esta persona tiene diabetes, tiene 39 años, hace muchísimo ejercicio, está en forma, no sé qué. ¿Por qué está esto en el consentimiento informado? O sea, esto es un machote. Esto lo único que pone de relieve es que muy probablemente se agarró la hoja y se le puso a firmar. Eso es lo primero, porque hay que recordar, tratándose de los asuntos ya judicializados, ya en sede, el paciente no tiene que demostrar una mala atención. El doctor debe demostrar que realizó todo el protocolo médico como lo establece y llevó a cabo la atención médica completa necesaria para el paciente. O sea, la carga de la prueba es del médico. Sí. Entonces, una recomendación, yo digo, y lo vemos a veces en asuntos, es eso. El consentimiento informado debe ser así. O sea, es lo mismo. Supongamos que ahorita tengo el mal del carpio, requiere una cirugía, dices, bueno, pues me van a operar el dedo, a mí no me importa, no sé qué, voy a enfrentarme a esto, me da igual. Sí, pero la persona que está enfrente es un pianista profesional, toca el violín. Claro, no son las mismas implicaciones. A eso me refiero. Entonces, cuando llegue el pianista con la demanda de daño moral en contra del doctor, es decir, es que nunca me dijeron que yo iba a enfrentar esto. Ven y dicen, no, pues es que eso es un machote. Claro. A eso me refiero. O sea, hay que comenzar, afortunadamente, no hay que pensar en esto como, o no sé si
justo los doctores van a decir, pues para nuestra mala fortuna, pero la gente cada vez y a través de estos medios está más informada de sus derechos y accede a ellos y los ejerce y los reclama en tribunales. Entonces, una recomendación es eso, o sea, personalicemos, porque por eso acudimos con el personal médico, personalicemos la atención. Sí. Identifiquemos, hagamos trajes a la medida con el consentimiento informado, que me parece que es una protección más que para el paciente, es para el doctor. Es como cuando en juicio es, yo te lo dije, ¿no? Y pasa mucho, quizás aquí me voy a meter en camisa de once varas, pero pasa mucho en la medicina satisfactiva, más que en la curativa. ¿A qué me refiero? En tribunales nos referimos a medicina satisfactiva como la cirugía plástica. Sí, la parte estética. La parte que no es estrictamente necesaria. No es necesaria, pero bueno, siempre es un escándalo, un día sí y el otro también, de la demanda por daño moral, porque es que a mí me dijo que me iba a quedar la nariz perfecta y está muy mal. Quedé peor, se me nota muchísimo la cicatriz, estoy restringida de más. Entonces, y vamos al consentimiento informado, y es un consentimiento informado de formato de machote, donde no se le explicó los alcances, donde no se le tomó en consideración, en fin, un conjunto de situaciones que hay que tomar en consideración. Aquí ya hay pronunciamiento de tribunales, ¿no? Y justamente derivó de asuntos de personas que tuvieron una reasignación sexogenérica, personas trans, que deciden acudir a este tipo de procedimientos justo para adecuar al sexo con el que se identifican. Claro. Y las cirugías no resultan como esperan, o resultan en situaciones pues muy lamentables, ¿no? En el asunto que tuvimos, afortunadamente no en muerte, pero digamos que en tipo de infecciones muy agresivas del cuerpo, y luego algunos implantes mamarios que se pusieron no fueron no fueron bien aceptados. Exactamente, entonces eso nunca se le dice al paciente, y ahí comenzamos con el y aparte fíjate que tocando el tema de las personas trans, no solamente la parte médica estricta, la parte clínica o quirúrgica, sino la parte bioética, que ya las leyes también te exigen tratarlo acorde a cómo se identifica. Claro. Entonces, digo que yo he tratado de asimilar este tema, porque no es Gary Rincón que tiene una persona aquí, sino el doctor, pues que tiene una persona con una identificación de género que no es su sexo biológico, y a veces no es imponer mi criterio como ser humano. Entonces hay que buscar la opinión de expertos. Yo cuando empecé con estas dudas, lo primero que hice fue afiliarme al Comité de Bioética de la UNAM, que pues siempre tiene ponencias, conferencias, te hace evaluaciones, te certifica. Entonces, para uno entender un poco, porque quizás tampoco es que son legalmente condenables todo, ¿no? Pero yo creo que la bioética ahorita es una rama muy, muy creciente que se le exige a muchos médicos, porque debe ser la plataforma por donde todos caminemos, no solamente los médicos, pero obviamente que hablar de la medicina estamos hablando de la parte que es más sensible, porque la persona viene a ti, puede ser una persona muy famosa o muy fuerte o con una proyección de poder a nivel público, pero siempre que viene a un médico muestra una parte vulnerable, entonces que quizás nadie la sabe. Entonces la bioética es para humanizar más la medicina, para humanizar los criterios médicos, unir los criterios científicos, los criterios clínicos a la parte ética, que es el respeto. Como decía Benito Juárez, fue un visionario, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿cómo se aborda desde la ley la bioética como una parte de la columna vertebral de la jurisprudencia mexicana? Mira, veo que lo abordas desde el tema del prejuicio. Yo tengo una idea, viene un paciente, ahí me voy a, si me lo permites, te voy a dar un consejo como impartidor de justicia que creo que nos sirve en general a la sociedad, o así lo veo yo, ya lo he dicho antes. Hay que tratar a las personas y hay que meter a veces nuestras ideas en bolsas. Sí, claro. Meterlas en cajas fuertes
A mí, y eso lo he aprendido con la actividad jurisdiccional constante, es, a ver, mis creencias Fuera. fuera de la oficina. Claro. O sea, lo que yo crea, si yo estoy de acuerdo o no con el aborto, con la eutanasia, Sí. con la reasignación sexogenérica, eso no importa lo que Cristóbal crea. Ahorita está aquí el funcionario jurisdiccional Tal cual. y yo tengo justamente que comportarme como tal, y ahí es donde aspira un juez imparcial. Exacto. Libre de prejuicios es eso, es aprender a trabajar con una bolsa Ziploc, con una caja fuerte y sellarla Sí. cuando estás haciendo una resolución, cuando estás haciendo una sentencia, y trabajar así. Sí, pero muchas veces en la universidad no te dan todas las herramientas de cómo liberarte de los prejuicios, porque dices, yo quiero hacer Claro. las cosas bien, pero no tengo todas las herramientas para llevar a cabo, y ahí es donde hay que revisar los comités de expertos y buscar esa asesoría. Sí, claro. Ahora, ya en temas más propios, pues siempre atendemos a los principios generales del derecho, ¿no? Y atendemos justamente a estas cuestiones que ya están establecidas desde hace muchos años, que nos permiten vislumbrar los casos y resolverlos de una manera que privilegiemos siempre al máximo los derechos de las personas, que al final de cuentas eso es a lo que nos debemos, tanto ustedes como nosotros. Claro, por supuesto. Siempre, y como lo decíamos hace ratito, o sea, lograr el bienestar físico y mental y social, que aparte dice la Organización Mundial de la Salud, de las personas. Y creo que si partimos desde la base de que siempre debemos proteger la dignidad del ser humano, difícilmente vamos a llegar a respuestas erróneas. Claro que en el camino va a haber muchos tropiezos. Y mira, justo recientemente en Estados Unidos, un país que era pro aborto y libertad, justamente acaban de regresarse a la prohibición del aborto. Acaban de llevar a cabo una prohibición generalizada de la reasignación sexogenérica. Están quitando apoyos. O sea, en el derecho no está nada dicho. Sí, sí, claro. Y justamente la acotación que hace un momento hiciste es eso. O sea, yo ahorita me encuentro hablando de las disposiciones jurídicas y jurisprudenciales que rigen a México hoy. Mañana, con una nueva integración de la Corte, si esto cambia, esta conversación puede ser abismalmente diferente. Totalmente distinto. ¿No? O sea, podríamos estar hablando de una reasignación sexogenérica prohibida, quizás. Claro. ¿No? Un aborto prohibido, quizás. Una eutanasia permitida, quizás. Entonces, eso creo que debemos de entenderlo, de que las leyes son dinámicas. Claro, claro. La vida es dinámica. Y las leyes son parte activas de la vida, porque a veces vemos, igual que la medicina, a veces vemos que la ley solamente está escrita, pero la ley camina, la ley vuela, canta, corre por las calles y se relaciona, y no nos damos cuenta de que todo es un proceso legal. Todo lo que uno hace es un proceso legal, y caemos en el riesgo de caer en un proceso legal, sea para buen mérito o para ser penalmente detenido, ¿no? Hay otro tema que lo tocaste al principio cuando diste un ejemplo de la parte medioambiental. Es uno de los grandes dilemas por todo el acceso a la información. Claro que el conocimiento empodera, y es difícil, yo entiendo, de querer hacer infraestructuras para dejar un legado a un país, y a veces el desconocimiento de la ciencia, no medimos el impacto medioambiental como tú lo dijiste al principio. Hemos visto cambios, realmente la infraestructura, sobre todo las macroestructuras, producen cambios geográficos, tanto en la industria de arquitectónica por ejemplo, para museos, aeropuertos y demás, como para la industria agroalimentaria, que siempre se produce modificación. ¿Qué pasa con esas modificaciones? Más allá del riesgo de contaminación, es uno, pero la implicación en la salud, a veces queremos generar riqueza, queremos modificarlo, pero con buenas intenciones, pero a veces no se tienen en cuenta sino el estudio de suelo. Pero cuando modificamos un ecosistema, por ejemplo, modificamos la calidad de vida o la fauna y flora nativa de esa zona, al modificar eso, pues tienen que buscar a dónde irse, ¿no? Y se van a ir a donde no pertenecen, ¿sí? O dejan de existir. Entonces, cuando modificamos otro, porque el urbanismo
o la modernización es demasiado rápida, también se producen cambios ambientales, cambios en la temperatura, que un cambio, o sea, 1 grado centígrado que incremente en una ciudad, los cambios a nivel ambientales son notables. Tanto lo visible como animales que eran de allí, ya no son, plantas que no eran de ahí empiezan a crecer, animales, vectores, parásitos, insectos empiezan a darse y eso tiene una implicación directa en la salud. Enfermedades que no eran endémicas de una ciudad empiezan a ser endémicas de una ciudad, para lo cual la gente no tiene el organismo preparado y quizá el sistema de salud tampoco está preparado. Entonces, es un caso, aparte de lo que, sumando la parte de la contaminación ambiental, cómo aborda la ley todos estos aspectos que son tan complejos, porque a veces la misma ley es parte de aprobar esos proyectos donde no se tienen en cuenta la proyección científica a largo plazo. Mira, creo que este tema cada vez va a ser más y más recurrente. No lo aborda. O sea, la Constitución, por supuesto, y la ley, por supuesto, siempre va a procurar la protección del medio ambiente. Y no es que permita destruir el medio ambiente o que el humano pueda continuar arrasando ecosistemas de manera desmesurada. La ley lo prohíbe. Claro. El problema es que no establece canales o conductos eficientes para proteger el medio ambiente. Exacto. Entonces, no hay en realidad un medio de protección inmediato y previsorio del cuidado del medio ambiente a futuro. Estamos a las expensas de las políticas públicas del gobierno que esté actualmente. Generalmente a planes de desarrollo federales, estatales, municipales, y entre los tres órdenes no se ponen de acuerdo. O sea, al final se terminan echando la bolita, no es que hasta aquí era municipal, no es que ya es estatal, es que ya es federal, y esto acaba siendo un desastre. A título personal, yo creo que el principal y el más grande problema que enfrentan las leyes mexicanas, incluida la Constitución, es la consideración de que el ser humano es dueño y absoluto del espacio que nosotros conocemos como México. O sea, solo por el hecho de que nosotros alcanzamos conciencia y voluntad y somos capaces de gobernar nuestros apetitos, de alguna u otra manera ya nos hace dueños de todo lo que nosotros conocemos como México o el territorio. Y como somos dueños, podemos disponer de él a nuestro antojo. Y las demás especies que existen son inferiores y ninguna de ellas posee un ecosistema. O sea, no pueden venir, y quizás me han funado, se han reído en muchos lugares donde he dicho esto, pero es que la ley no puede venir, o no puede venir una persona a instar a favor de los delfines o de la fauna. O sea, el Poder Judicial mexicano no puede amparar a una especie animal o un ser vivo que no sea el ser humano. Y entonces ahí es donde empezamos con la imposibilidad de llevar a cabo la protección de ecosistemas o de fauna, de flora. Claro. Porque no tienen derecho tienen derechos reconocidos, sí, por ahí tenemos el derecho al medio ambiente, pero mientras no haya canales concretos, establecidos, que nos permitan protegerlos de manera directa, eso y la nada es lo mismo. Exactamente. Desde mi perspectiva, insisto, y incluso he sido funado y reído, creo que tenemos que cambiar esta visión de que somos merecedores de todo el ecosistema, somos dueños y lo demás no importa mientras nosotros sigamos estando bien, mientras tengamos este desarrollo óptimo de todo del ser humano, los demás seres no importan y no existen, y si se acaban no nos interesa, no vamos a modificar el medio ambiente. Y fuera de eso, y esto también es una opinión muy personal, he tratado de investigar mucho acerca del asunto y no se puede investigar un hecho como algo actual. Uh-huh. Si algo vemos a nivel medioambiental, son cíclicas, terremotos, desastres, inundaciones, incluso en el estudio de suelos, cuando tú deforestas, quitas las barreras naturales que existen y tienen implicaciones en la salud. Claro, cuando se inunda una zona, personas fallecen. Estás vulnerando el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida. Claro que no directamente, pero como una consecuencia de la inacción. Entonces, cuando el ser humano es parte del medio ambiente que habita, está enlazado. Entonces, me parece que a veces la ley tiene que
apoyarse más en las evidencias científicas que gracias a Dios tenemos a disposición. Hay estudios, pero de sobra, para sacar conclusiones de que no solamente se mide la salud en lo actual y que un proyecto que puede tener buena intención, que puede estar pensado para beneficio del pueblo, puede tener implicaciones negativas, y todas las ganancias que tú puedas obtener de un proyecto puede diluirse en todo lo que se va a invertir en el sector de salud pública tratando de paliar una consecuencia. Por ejemplo, una epidemia derivada a 10 años de lo que tú construiste o deforestaste. Entonces creo que ahí es donde ver qué tanto es un beneficio y qué tanto tú te estás apoyando en la ciencia, porque a mí me parece que cualquier ley que regule algo que sea científico debe apoyarse con un comité de expertos en la materia. Si es de salud, definitivamente tiene que apoyarte un comité de expertos imparcial en la medicina, en el medio ambiente, y cuando se habla de medio ambiente tiene que ser mixto: ecólogos, ambientalistas, científicos, geógrafos, oceanógrafos y médicos epidemiólogos, porque es medir toda la proyección, porque no puedo pensar en mí, en mi edad actual, sino en las futuras generaciones, cómo le vamos a dejar el mundo, y que no basta decir, no es que eso es ahora que el mundo está cambiando. El cambio climático es una realidad. El cambio climático afecta a la salud, y eso es un tema para otro diálogo, de todos los cambios a nivel ambiental, cómo se relacionan con la salud de todos. Ahora sí que eso no discrimina ni entre clases sociales. Entonces, en mi opinión, creo que deben afincarse más en la ciencia sobre algo que estamos palpando ya, que es el cambio climático, las enfermedades que son endémicas, que han ido expandiéndose. Entonces, ahora sí, ya para terminar, porque cada punto es un tema en sí, es un capítulo. Antes de que cambie, justamente en este tema hay una cuestión que he estado intentando explorar. Hay una cuestión que se llama el derecho de las generaciones futuras. Comenzar a ver si podemos, no comenzar, sino empezar a estudiar y tutelar derechos anticipados de personas que no han nacido. Entonces, sí hay muchas cuestiones que podemos comenzar a hacer, pero insisto, son teorías, ¿no? Como el derecho al olvido, el derecho a las generaciones futuras, el derecho propiamente tutelables de una especie animal o de una vegetación. Aún estamos en pañales, ¿no? Simplemente un juicio requiere instancia de parte agraviada. Es decir, requiere de una persona humana que inste un juicio. Por eso muchas veces cuando le dices, oye, es que hay que tutelar el derecho del delfín, la gente se ríe. Pero lo mismo pensaban de los derechos difusos y de otras instituciones jurídicas que hace 10 años estaban riendo de ellas, y hoy nos tienen en tribunales vueltos locos porque nunca lo exploramos y nos ganaron, o sea, nos avanzaron esos derechos y los estamos explorando en la jurisprudencia. Pero bueno, justamente en este tema hay esta posibilidad, ¿no? Estudiar si es posible comenzar a tutelar derechos de generaciones futuras y decir, oye, sí está muy bien el avance tecnológico, de infraestructura y todo, pero alguien se ha puesto a pensar, ¿es necesario? O sea, esta hambre por seguir desarrollando tecnología de manera desmedida, seguimos realizando experimentos en animales, en personas, extraemos minerales de manera absurda, ¿es necesaria? O sea, no sé si alguna vez ha llegado a un tribunal un cuestionamiento como tal, ¿no? O sea, yo entiendo, y lo dije, y siempre insistiré que esa frase me gusta mucho: el Estado llega tarde y la tecnología avanza de una manera desmedida. Claro. ¿Podríamos comenzar a pensar en frenos? Creo que son respuestas, y en el ámbito jurídico que impactan en el derecho a la salud es una respuesta importante. Oye, ¿es necesario que la gente muera? O sea, ¿es necesario tener la cura de todas las enfermedades? ¿No es naturalmente necesario dejar que la gente muera? O sea, no sé, a veces me parece, y creo que tú podrías ayudarme mejor en esto, hay una pregunta ahí pendiente. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Ser inmortales?
¿No te parece que deberemos comenzar con preguntas cada vez Son dilemas filosóficos, de muy hecho. fuertes? Pero sin embargo, la medicina no busca la inmortalidad porque es imposible hasta Ahora. la fecha. Siempre hay que hablar en Ahora. presente hasta la fecha. Pero sí hay una rama de medicina de longevidad que es muy interesante. Pero la muerte no se puede evitar. Simplemente la medicina está encaminada a dar calidad de vida en todas las etapas del ser humano, desde que nace hasta que muere. Entonces, no es que una persona dure 200 años. Claro. No es que una persona, el médico no puede vivir por un paciente, simplemente el paciente va a vivir acorde a sus condiciones, y hay diferentes culturas que son más longevas que otras, y esos son temas interesantes, y hemos aprendido de esa cultura qué es lo que lo hace que sean longevos, y aparte de que sean longevos, tengan una buena calidad de vida. Y hemos tratado de agarrar todo eso para enseñárselo a la gente, porque son los que tienen evidencia científica, y obviamente que el ejercicio, una dieta balanceada, no es, y ese otro concepto, no es estar extremadamente delgado. La delgadez extrema no es salud. Siempre estar en cuerpos proporcionados, nada más. La parte mental, como lo mencioné, es súper importante. No, o sea, la medicina muchas veces se enfoca en la parte física, porque es lo que te permite tener evidencia científica más fácil, ¿sí? Pero cuando se habla de un bienestar, también vemos que la parte mental afecta la parte orgánica. Entonces, bueno, derivamos a un psicólogo, pero la medicina no se encamina en hacer inmortales. Aparte, creo que sería bien complejo. Sí. Si te dijeran que vives 200 años, tú dices, bueno, para mí se me hace mucho. Quizás en otra charla también vamos a platicar. He estado viendo los contratos que firman las personas que se congelan. O sea, Sí, claro. Que esa es otra cuestión, ¿no? Me voy a congelar para cuando aprendan a descongelarme. Me explota la cabeza. O sea, de verdad que me explota eso. Y bueno, la sobrepoblación, ¿no? Está pendiente también en la agenda ver, ¿es posible el control de la natalidad? ¿Es necesario el control de la natalidad? Por supuesto, claro que sí. Hay muchas preguntas y que la ley todavía está en pañales. En pañales. Porque te digo, el Estado llega tarde. El Estado no ha regulado el congelamiento de personas y ya está la medicina va corriendo, claro. La ciencia va corriendo, y la ley va en silla de ruedas. Sí, entonces, no lo digo como un aspecto despectivo, por supuesto que no. Eso es lo que es. Es mi apreciación muy personal. Obviamente, en este programa uno lo dice lo que ve, y hablando, y ahí, por supuesto, hay muchos temas que dejamos por fuera, claro, que están sujetos a interpretación, ahora sí que de los abogados, como la violencia vicaria, que es un tema muy, muy complicado que afecta a la salud mental directamente de los implicados. La genética. Y su modificación. Claro. Sí. Incluso, o sea, si hablamos de todo lo que se está investigando actualmente, la gente se daría cuenta de que la realidad supera la ficción. De que ahí la parte genética ya funciona como la nube para almacenar datos, y grandes cantidades de datos a nivel genético. Y todavía no nos hemos acabado de educar con la diversidad humana que tenemos ahorita. Claro. Y ya van a venir humanos perfectos. Sí. O sea, es algo que... De hecho, de muchas de las medicinas, de lo que se está aplicando ahorita, es tratando de reparar estructuralmente la célula para que tener una vejez un poco más lenta sí. Con mayor calidad. Sin enfermedades. Sí, o con el menor impacto de la enfermedad, que la pueda controlar mucho mejor, y hacia allá vamos. Y eso a mí, como parte del gremio médico, me hace sentir bastante orgulloso y feliz, porque así como me culpan, cuando nos culpan a uno, nos culpan a todos. Sí, no sé, creo que el mérito también es de todos, porque somos un gremio que compartimos debilidades y fortalezas. Sí, claro. Sí, la verdad que el avance humano es destacable. Yo creo que tenemos, como lo dices, en el tintero preguntas que la bioética tiene que hacerse, ¿no? Claro. O sea, ¿hay un límite? Tenemos que empezar a establecer límites. O sea, ¿a dónde nos va a llevar esto? O sea, los recursos son limitados. Sí. Y me queda claro que nos los estamos sacando. Y el avance médico nos está llevando a tener superhumanos. Sí. No sé cuánto podrá vivir una persona. De hecho, hay muchas investigaciones. De hecho, hay una, que eso no lo va a compartir todavía, con la población, donde hay moléculas que realmente están asequibles
en los supermercados que pueden actuar como un switch, como si estuvieras haciendo ejercicio, y pueden actuar sobre algunos grupos musculares sin necesidad de hacer grandes cantidades de ejercicio. Increíble. Y eso es increíble. Entonces, pero bueno, ahí están en estas, y la actividad jurisdiccional en el tema de la salud debe abocarse a ellas. Ya. Claro. Me parece que es algo urgente. La gente dice, no, eso no está pasando. No, es que ya está pasando. Y si queremos tener un avance de una ley a la par o intentar poder regular situaciones que ya estamos enfrentando, porque no solamente es el tema de la sobrepoblación. A ver, estas personas van a tener muy seguramente oportunidades muy distintas a las personas que no vamos a estar alteradas genéticamente. Claro, pero están nuestros hijos. Sí, que no, el mío todavía no está alterado genéticamente, pero bueno, muy probablemente sus hijos ya. Pero sí, claro. Muy probablemente sus hijos ya, no lo sé. Pero antes de que eso ocurra, tenemos que entrarle ya a estos temas, o sea, tenemos que ponerlos ya. La legislación tiene que ponerse ahora sí que a correr, pararse y correr, porque hay cosas que se están llevando a cabo, obviamente no son de conocimiento colectivo, pero existen. De hecho es más lo que se ignora que lo que se conoce, porque realmente hay masificación de la información, sí, pero si te pones a analizar de forma panorámica la información en redes sociales, es el grueso de estándar. Se habla casi siempre de lo mismo, ¿sí? De lo mismo, uno que otro es que salen un poquito de ese renglón, pero se habla de alimentación, de bienestar, de lo fitness, de ropa, de moda, de lujo. Muy pocas personas estamos dispuestas a entrar. Entonces, si vemos el ancho de banda de conocimiento que se está propiciando a través de las redes sociales, es un conocimiento estrecho realmente. Lo único que es muy masificado. Es como cuando un mal producto es muy vendido en el mundo, pero es un mal producto. Claro. Como todo, ¿verdad? Como existen muchas marcas que son muy populares, pero no quiere decir de que sea de grandísima calidad. Entonces, es instar también a la gente a que busque un contenido de calidad donde se baja a este tipo de temas, donde se explora lo que está más allá del conocimiento popular, y pues tratar de que la gente lo aproveche a través de esta plataforma que se le brinda y da para todo. Entonces, aparte de dejar de agradecerte, y dejo la invitación cuando gustes para otro diálogo, porque creo que esta conversación tiene por lo menos 3 partes. Por lo menos 3 partes, porque dejé la mitad del diálogo porque va saliendo. Sí, de hecho sentí que estábamos brincando un poco de temas, porque creo que sí, para tratar de abordarlos. Sí. Pero cuando gustes podemos echar una charla, una plática, temas más específicos, podemos entrarnos en el aborto. Cuando gustes, yo estoy a tu órdenes. Claro que sí. Entonces te agradezco de verdad por aceptar la invitación y por ilustrarnos, igualmente, no solamente al público, sino a la comunidad médica, que habrá algunos que lo sepan, pero muchos ignoramos todo lo que acaba de decir en algunos puntos. Entonces creo que se nos hace muy importante, se ha sido mucho provecho en lo personal, y ojalá que la comunidad médica también lo vea, porque pues esto les sirve de apoyo también para ellos, que estén un poco más protegidos a nivel legal, porque esa es la idea, porque yo sé que lo brindan de corazón y con mucho esfuerzo y sacrificio, igual que como tú lo haces. Entonces agradezco a toda la gente que hace posible este espacio, un espacio de divulgación de ciencia y salud, pero para la población, una labor que realmente ha sido incitada por los propios pacientes, por la propia gente, la comunidad médica, y le agradezco porque es un tema donde todos los temas caben, y esto es una evidencia hablando con un abogado. No todos son médicos las personas que traigo aquí invitados, pero hablamos de un tema muy relevante, que son todas las leyes y la salud. Muchas gracias. Ahora sí que las últimas palabras y recomendaciones para la población. No, pues lo disfruté mucho. Pues creo que siempre es importante estar bien informado de nuestros derechos, y más tratándose del derecho a la salud. Espero poder haberlos ilustrado y un poquito cómo es que este derecho a la salud permea un poquito en las vidas y en general para ejercer otros derechos. Pues yo estoy siempre a sus órdenes, y obviamente muchas gracias a la claro que sí. Plática, Gary. Muchas gracias, buenas noches para todos. Hasta luego.